Una vez más, les saludamos en el amor de Cristo a todos ustedes al participar nuevamente de esta programación que es nuestro interés compartir con ustedes para que podamos ir comprendiendo cada vez más el mensaje y los mensajes que tenemos en la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos a este su programa, Contestando tu Pregunta, punto sobre punto. En nuestra última presentación quedamos de que íbamos a continuar hablando acerca de los beneficios que reporta el estudiar y escudriñar la palabra de nuestro Dios. Jesús, al dirigirse a los dirigentes judíos que lo criticaban y le cuestionaban su mesianismo, él, en una ocasión, como nos registra Juan 5:39, les dijo estas palabras: ustedes escudriñan las Escrituras porque entienden que en ellas encuentran la vida eterna y no se dan cuenta que ellas hablan de mí. Por lo tanto, Jesús estaba validando las Escrituras, que es el testimonio de él personalmente. Ahí tenemos ese primer beneficio. Allá también, en el Antiguo Testamento, en los libros poéticos, tenemos muchas declaraciones de los salmistas, por ejemplo, o del proverbista Salomón, u otros profetas que exaltan la palabra de Dios por no solamente que nos hablan de Dios, sino también porque nos ayudan en nuestra vida. Ese conocido versículo de Salmo 119, 105 sigue siendo una gran verdad, y es que la Biblia nos beneficia porque se constituye en una lámpara para nuestros pies y una lumbrera en nuestro caminar. Por eso es que necesitamos siempre tener con nosotros esa palabra profética más permanente y antigua que nos ayuda a caminar en la luz. El Señor desea que nosotros, ¿verdad?, hagamos ese ejercicio espiritual. Bien, continuamos entonces, como indicamos en nuestra última comparecencia, acerca de cómo las Escrituras pueden ser de gran ayuda para nosotros. El reformador francés Juan Calvino, en una ocasión, comparó las Sagradas Escrituras con los lentes correctores de una visión distorsionada. Yo, por ejemplo, tengo que usar lentes porque de lo contrario estaría limitado en mi visión. Entonces, dice Calvino, con la ayuda de la palabra de Dios podemos ver la revelación en la naturaleza en su total esplendor. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Por su parte, otro reconocido teólogo alemán llamado Emil Brunner, él nos dijo: la revelación es un proceso, un evento, y es un evento que nos sucede a nosotros y en nosotros. La revelación, dice él, no es la palabra profética del Antiguo Testamento, ni Jesucristo, ni el testimonio de los apóstoles, ni los predicadores de la iglesia que lo proclamaron, tomados aisladamente o en conjunto. Entonces, él subraya su punto principal. La realidad de la revelación culmina en el sujeto que la recibe. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con esa revelación? ¿Responderemos a ella? En nuestra pasada presentación dijimos que si Dios se nos revela a través de la palabra, sería una muestra de irrespeto si no le prestamos atención.
Un caso claro en este sentido lo tenemos en un príncipe de Israel que era un maestro también, porque él era un líder en aquella comunidad, y su nombre es Nicodemo. Él, en cierta ocasión, separó una entrevista nocturna con Jesús y quería verle para conocer más de él, siendo que era parte del Sanedrín y él tenía un interés genuino por conocer a este joven rabino. Entonces él vino para presentarse ante él y decirle: sabemos que tú vienes de Dios, porque si no fuera así, tú no podrías hacer las obras que hace. El Señor entonces le cambió su agenda. Él vino por curiosidad teológica. Sin embargo, el Señor le dijo que para obtener la vida eterna, él tenía que nacer de nuevo. Interesantemente, cuando Nicodemo le dijo que él no podía entender ese concepto de nacer de nuevo, y hasta de manera pueril e infantil, le preguntó: ¿será que acaso yo debo entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Y el Señor, con mucha consideración y cortesía, le dijo: mira, las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Imagínate tú que eres un príncipe y maestro en Israel y no entiendes lo que te quise decir. Yo te hablé en lenguaje terrenal. Imagínate si te hablara en lenguaje celestial. Menos entenderías. De manera que allí Nicodemo aprendió una lección. Y lo que esto implica es que nosotros debemos también acercarnos a la Biblia sabiendo que estamos en un ambiente espiritual. Allí el material que se presenta no es un tratado simplemente de filosofía o de ciencia o de alguna ecuación complicada. No, es un aspecto espiritual. De hecho, el Espíritu Santo es el que viene en nuestro auxilio para ayudarnos a entender, a comprender el contenido y el mensaje de esa palabra de nuestro Dios. Ahora, viene la próxima pregunta importante. ¿Y qué debemos hacer para poder interpretar correctamente la Biblia? Bien, muy bien, pues para interpretar correctamente la Biblia debemos seguir varios principios, ¿verdad?, que son fundamentales para la interpretación. El primer principio es que debemos acercarnos a la Biblia con una actitud correcta. Esto quiere decir que reconozcamos que la Biblia es la autoridad de la palabra de nuestro Dios. Y por lo tanto, debemos estar dispuestos a someter nuestras preferencias y nuestros deseos a la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es esa buena disposición para aprender y no procurar reforzar nuestras propias opiniones personales o preconceptos? Bueno, pues debemos reconocer que así como Dios habló en el pasado, Dios también nos habla en el presente. Esa es la palabra viviente que penetra, como dice Pablo, hasta el interior de nuestro ser, de nuestra mente, y dice que alcanza a partir el alma para que nosotros podamos ser transformados. También debemos reconocer la distancia enorme que nos separa de los pensamientos, de las condiciones y, por qué no decir también, de las costumbres de aquel entonces de los escritores originales. Tenemos que tomar en consideración los idiomas en que fue escrita la Biblia, que por lo menos son 3 los idiomas principales de su escritura, pero también
debemos ubicarnos en las costumbres de aquella época, también los conceptos distintos que ellos tenían de la vida, del mundo y del universo. Por lo tanto, todo eso tenemos que conservarlo o tenerlo presente en nuestra vida y en nuestra mente. Bien, lo siguiente es que debemos observar los contextos de lo que se está hablando en un pasaje, en un capítulo o en un libro determinado. Allí tenemos contextos literarios, culturales e históricos. Recordemos que la Biblia fue escrita en un periodo de más de 3000 años. Por lo tanto, debemos tener presente de que ha habido muchos cambios allá en aquel entonces cuando lo comparamos con el presente. ¿Qué implica esto? Que aunque la Biblia es antigua, sus principios son permanentes y actuales para nosotros. No los detalles de lo que ellos vivieron, sino aplicar los principios a nuestra vivencia en el presente. Entonces, tenemos una recomendación en la misma Biblia que nos invita a hacer un ejercicio para poder comprender su significado. Y este principio se conoce como comparar escritura con escritura. Y es que la revelación es progresiva. Lo que un escritor escribió se amplifica con lo que otro escritor escribió en algún otro momento, ¿verdad? Y que se refiere probablemente al mismo asunto. Como dice Isaías 22, versículo 13, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allí. O sea que un punto que se presenta en un lugar, usted lo coteja y lo compara con otra cita de la misma Biblia. Un punto importante también es que identifiquemos los principios fundamentales y no resaltar los detalles de tiempo y espacio. Un ejemplo de esto lo podemos ver, por ejemplo, en los sacrificios animales que ahora, como cristianos, no los practicamos, pero allá en el Antiguo Testamento sí se hacía. Otro más, el rito del bautismo en el Antiguo Testamento no era tan común entre los judíos como lo es ahora entre los cristianos. Debemos tener eso claro en ese sentido. En los tiempos bíblicos también se practicaba la poligamia y la esclavitud, lo cual ahora nosotros ya hemos por lo menos superado esos aspectos porque no están de acuerdo al ideal de Dios. Por eso no tenemos, ni podemos, ni debemos excusarnos con las prácticas de antaño para tratar de transportarlas al presente. Bien, entonces vamos a tratar de resumir todo lo que estamos diciendo aquí, porque hay personas que nos dicen, pero pastor, nosotros encontramos en la Biblia a veces porciones que son un tanto difíciles. ¿Cómo puedo resolver esas porciones difíciles de la Escritura? Entonces, tenemos aquí unas breves guías para poder resolver esas dificultades. En primer lugar, seamos honestos al lidiar con estas dificultades. ¿Qué debemos hacer? Reconocer que esas dificultades existen, que no tratemos de esquivarlas o de evadirlas. De hecho, las soluciones insatisfactorias y falsas son un desastre y no son una buena solución. O sea que, en primer lugar, vamos a ser honestos aceptando de que sí, existen dificultades, pero no lo tratemos de resolver con argumentos livianos o con una tergiversación.
Alguien dijo, una mentira piadosa es la más destructiva de todas las mentiras. Y eso debemos tenerlo presente. Y amigos y hermanos, en segundo lugar, debemos atender esas dificultades estudiándolas con humildad. Reconozcamos que tenemos un conocimiento limitado. No piense ni por un instante que no hay solución por el hecho de que usted no ha encontrado ninguna solución. Con toda probabilidad habrá una solución sencilla, aunque usted y yo no la hemos encontrado. En tercer lugar, debemos estudiar estas dificultades con mucha determinación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que invertir el mayor esfuerzo posible de tiempo y de análisis. En segundo lugar, que no debemos rendirnos porque no hemos encontrado una solución en poco tiempo. Algunas personas piensan que pueden resolverlo en minutos, otros en horas o en días. Y yo quiero decirles que hay dificultades que se van a echar quizás años, porque necesitan más tiempo y espacio para nosotros poder, ¿verdad?, resolver esas dificultades. De hecho, el trabajo intenso de búsqueda nos hará más bien que la misma solución que buscamos. Y terminaremos diciendo, sí, salí beneficiado con este ejercicio espiritual. Bien, hay una cuarta recomendación para analizar y resolver estos problemas. Luche con la dificultad sin ningún temor. Sí, porque hay algunos estudiosos de la Biblia que tienen algunos pasajes temerosos engavetados. Pero a pesar de que otros en el pasado han batallado con y contra estas dificultades, todavía el buen libro permanece y ha sobrevivido. Sí, como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí, definitivamente la Biblia ha sobrevivido por más de 18 siglos y así seguirá, porque la palabra de Dios es eterna y es poderosa. Y una quinta solución, mostremos paciencia en nuestro lidiar con estas dificultades. Si una dificultad se presenta sin solución, bueno, pues entonces, si pasa un tiempo, dejémosla a un lado y luego comience a ponderar o analizar otras cosas. Probablemente, realmente, cuando regrese a ella, ya esta dificultad habrá desaparecido y se preguntará, ¿y por qué en primera instancia estuve tan preocupado? Y finalmente, trate con cada dificultad desde el punto de vista bíblico. Otra vez, si usted compara escritura con escritura, esa solución llegará. Porque la Biblia, como han dicho los teólogos, es su propio intérprete. Gracias damos a Dios por la revelación de su palabra. Y hermanos, amigos, cuando tengamos que hacerle frente a alguna dificultad de interpretación bíblica, vayamos al mismo libro y la ayuda del Espíritu Santo nos va a dirigir a una solución. El Señor será glorificado en nuestras vidas. Recordemos, no podemos limitar el poder de Dios en su revelación. Sometámonos a su santa y divina palabra, y Él nos recompensará. Que el Señor nos bendiga. Será entonces hasta la próxima, cuando podremos continuar analizando estas importantes doctrinas de la Biblia que nos ayudan a tener una relación más estrecha y personal con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga ricamente.